The New York Times está enfrentándose nuevamente a la inteligencia artificial y esta vez la startup Perplexity está en su punto de mira. The New York Times acaba de emitir un aviso de cese y desista a la startup de búsqueda de IA Perplexity, exigiendo que deje de utilizar el contenido del editor sin autorización. El New York Times afirma de que el uso de sus artículos para generar resúmenes con IA infringe la ley de derechos de autor, acusando a la startup de utilizar su periodismo sin permiso. Se informa que Perplexity ya había comunicado al editor que dejaría de rastrear su contenido, pero los resultados siguen apareciendo en la plataforma. La startup asegura que está dispuesta a colaborar con los editores y que responderá al aviso antes de la fecha límite del 30 de octubre. Anteriormente, el New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por preocupaciones similares, y otros medios también han acusado a Perplexity de utilizar su contenido sin autorización. A medida que la búsqueda impulsada por IA sigue creciendo, los medios temen aún más la posibilidad de perder tráfico y ingresos debido a plataformas que resumen su trabajo. Con la falta de precedentes legales en este ámbito, este problema no parece que vaya a desaparecer pronto. Este nuevo conflicto entre The New York Times y Perplexity AI subraya uno de los grandes desafíos actuales en la intersección entre la inteligencia artificial y los derechos de autor: el uso no autorizado de contenido periodístico para entrenar modelos de IA o generar resúmenes. Para los medios como el New York Times, el problema no solo es legal, sino también económico. Sus artículos requieren una inversión significativa en tiempo y recursos, y el hecho de que una startup como Perplexity los utilice sin permiso plantea preguntas importantes sobre la monetización y la sostenibilidad del periodismo en la era de la IA. Perplexity, por su parte, parece estar en una posición incómoda. Por un lado, ha mostrado disposición a colaborar con los editores y afirma que ha dejado de rastrear el contenido del New York Times. Sin embargo, si los resultados de estos artículos siguen apareciendo en la plataforma, esto sugiere que todavía hay problemas con los mecanismos de eliminación o el modelo de IA aún incorpora el material de manera indirecta. Esto podría suceder si los datos fueron procesados previamente y siguen utilizando para regenerar respuestas o resúmenes. Desde el punto de vista de la IA, este tipo de disputas legales son muy significativas porque pueden sentar precedentes sobre qué se puede y no se puede hacer en términos de recopilación de datos para entrenar modelos. Aunque el uso de datos abiertos ha sido clave para el desarrollo de muchas IA, es evidente que los límites legales están siendo puestos a prueba. Si los tribunales fallan a favor de los medios, esto podría alterar dramáticamente la forma en que las startups y las grandes tecnológicas acceden y utilizan contenido en línea. A largo plazo es probable que veamos un auge en acuerdos comerciales entre plataformas de IA y editores de contenido. En algunas compañías como Google ya han empezado a explorar la posibilidad de pagar a medios por el uso de su material, lo que podría ser una solución viable para compensar a los creadores de contenido sin obstaculizar el avance de la tecnología. Lo más preocupante de todo esto, en mi opinión, es el impacto sobre el periodismo. Si las plataformas de IA continúan extrayendo contenido de medios sin compensación, corremos el riesgo de debilitar aún más una industria que ya está en crisis económica. Al final del día, estas herramientas de IA podrían volverse dependientes de un flujo continuo de información de calidad. Pero si este flujo se seca porque los medios pierden la capacidad de sostenerse, todos perdemos. Anthropic acaba de publicar una actualización significativa en su política de escalado responsable, introduciendo nuevas salvaguardias y medidas de gobernanza para los sistemas avanzados de IA, y destacando puntos de referencia futuros que requerirán protocolos de seguridad adicionales. La política introduce los umbrales de capacidad y requerido para activar medidas de seguridad mejoradas cuando los modelos de IA alcancen ciertos niveles de riesgo. Estos dos nuevos umbrales se centran en capacidades de IA relacionadas con armas biológicas y la investigación autónoma de IA. Anthropic subrayó la necesidad de que este enfoque de riesgos sea exportable con la esperanza de que se convierta en un estándar en la industria y ayude a moldear la regulación. La empresa evaluará regularmente sus modelos de IA y un responsable de escalado supervisará la implementación y el cumplimiento de la política. Además, la compañía se compromete a aumentar la transparencia, incluyendo la divulgación pública de informes de capacidades y la incorporación de opiniones de expertos externos. La actualización de Anthropic representa uno de los marcos más completos hasta la fecha para el desarrollo responsable de IA avanzada y refuerza su posición como el laboratorio centrado en la seguridad. Este movimiento también podría ser un indicio de un gran avance inminente con nuevos lanzamientos en el futuro cercano. Anthropic ha dado un paso importante en el camino hacia la responsabilidad en el desarrollo de IA con su nueva política de escalado responsable. Esta actualización no solo es relevante por las salvaguardias que propone, sino también porque podría convertirse en un modelo a seguir para toda la industria. En un momento en que las capacidades de los sistemas de IA avanzan rápidamente, la falta de regulación clara y coherente ha generado preocupación entre gobiernos, expertos y el público. Con estas nuevas medidas, Anthropic parece estar reconociendo que no basta con innovar, también es crucial anticiparse a los riesgos.
El concepto de los umbrales de capacidad y requerido es particularmente interesante porque vincula la adopción de medidas de seguridad directamente con el nivel de riesgo que una IA podría representar. Por ejemplo, cuando un modelo de IA esté lo suficientemente avanzado como para interactuar con temas tan peligrosos como armas biológicas o investigación autónoma, este tipo de salvaguardas parece no solo prudente, sino absolutamente esencial. Esto sugiere que Anthropic está anticipando desarrollos que podrían llegar a tocar áreas muy sensibles y peligrosas, algo que resuena profundamente con las preocupaciones actuales sobre el uso indebido de la IA. Lo que me parece especialmente significativo es el intento de exportar este marco de seguridad a toda la industria. Anthropic no solo quiere cumplir con las normas, sino que parece estar proponiendo un estándar más elevado que podría influir en futuros marcos regulatorios. Esto tiene el potencial de marcar un antes y un después en la forma en que entendemos la gobernanza de la IA. Imagina que este tipo de política fuera adoptado de manera más amplia. Los desarrolladores tendrían que ser mucho más conscientes de las implicaciones a largo plazo de sus modelos y cómo su tecnología podría ser utilizada o malinterpretada. Otro aspecto importante de esta actualización es el aumento de la transparencia. Prometer la divulgación pública de los informes sobre las capacidades de sus modelos y el hecho de involucrar a expertos externos es un movimiento hacia una mayor responsabilidad. Y si consideramos que muchas de las preocupaciones en torno a la IA se centran en la opacidad de cómo funcionan estos modelos, esta es una medida que podría tranquilizar a una parte del público y a los legisladores. En cuanto al panorama general, esta actualización también podría ser un indicio de que Anthropic se está preparando para lanzar algo más grande y más potente, lo que explica su énfasis en la responsabilidad. Es un momento en el que los límites de lo que la IA puede hacer se están expandiendo, pero con eso viene una presión renovada para que las empresas actúen como una previsión clara y ética. El reto será ver cómo otras compañías siguen su ejemplo o por el contrario se resisten a imponer estas restricciones por temor a perder competitividad en un sector que se mueve a velocidades vertiginosas. Lo que está claro es que este tipo de iniciativas no son solo una cuestión de relaciones públicas, sino una parte clave del futuro del desarrollo responsable de la IA. Investigadores de Meta han presentado un nuevo método llamado optimización de preferencias de pensamiento, TPO, para entrenar modelos de lenguaje a gran escala con la capacidad de pensar antes de responder a instrucciones generales, no solo en tareas de razonamiento. TPO incita a los modelos a generar pensamientos internos antes de responder a las instrucciones de los usuarios, de forma similar a cómo los humanos piensan antes de hablar. Estos pensamientos de la IA permanecen privados, mostrando solo la respuesta final a los usuarios. La IA utiliza un enfoque de prueba y error sin supervisión directa para optimizar sus respuestas. TPO supera los modelos estándar en tareas clave no relacionadas con el razonamiento, como el marketing y la escritura creativa, pero muestra un descenso en tareas matemáticas. El enfoque se basa en investigaciones recientes de OpenAI como el estudio de Strawberry y el lanzamiento del modelo O1, que toma tiempo para razonar. Aunque Jan LeCun de Meta podría mostrarse escéptico ante esta idea, este método demuestra el potencial de la IA para pensar en tareas más amplias que solo las matemáticas o el razonamiento. Al permitir que los modelos aprendan procesos de pensamiento útiles de manera independiente, TPO podría habilitar asistentes de IA más capaces y flexibles en una gama más amplia de dominios. El nuevo método presentado por Meta, optimización de preferencias de pensamiento, TPO, es un concepto fascinante que lleva la evolución de los modelos de lenguaje a un nuevo nivel, simulando un proceso de pensamiento antes de responder. Este enfoque se asemeja a cómo los humanos deliberan internamente antes de hablar, lo que podría dar lugar a una IA más madura y versátil, capaz de generar respuestas más ricas y contextuales. Lo que destaca de TPO es su intento de imitar una especie de reflexión interna, lo cual es clave para mejorar la calidad de las respuestas en ámbitos como el marketing o la escritura creativa. En estos casos, donde el contexto y la creatividad son esenciales, este proceso de pensar antes de responder podría ser un avance revolucionario. La IA ya no se limitaría a reaccionar de manera inmediata, sino que podría ponderar diferentes enfoques antes de ofrecer una respuesta final. Esto la hace más adaptable y flexible, y podría cambiar la forma en que utilizamos asistentes virtuales o herramientas de generación de contenido. Sin embargo, es interesante notar que este método no es universalmente superior. De hecho, Meta ha señalado que su modelo muestra un descenso en tareas matemáticas o aquellas que requieren razonamiento lógico más directo. Esto plantea una cuestión importante. ¿Es este enfoque de pensamiento realmente útil para todos los tipos de tareas o solo beneficia a aquellas que requieren más subjetividad o creatividad? Quizá lo más apropiado sea ver a TPO como una mejora específica para ciertas áreas, no como una solución que funcionará en todas las aplicaciones de IA. Una de las cuestiones más emocionantes de este avance es que siguen una línea de investigación reciente que también exploran otras empresas como OpenAI. La idea de que los modelos de lenguaje pueden beneficiarse de tomarse su tiempo para razonar, como se vio en el modelo O1 de OpenAI, está cobrando fuerza. Este cambio de enfoque, donde la velocidad de respuesta no es necesariamente el objetivo principal, sino la calidad del pensamiento, podría ser el próximo gran salto en IA.
Por supuesto, esta técnica abre muchas preguntas sobre cómo estos pensamientos internos se generan y cómo afecta la transparencia de los modelos de IA. Si bien el usuario solo ve la respuesta final, sería interesante entender más sobre lo que ocurre en ese proceso de prueba y error interno. ¿Podría esto introducir sesgos o complicaciones que aún no comprendemos completamente? Al igual que el cerebro humano, si la IA genera pensamientos internos que nunca se comparten, esto podría volverse un área opaca que merece mayor estudio. En resumen, el TPO de Meta es un caso audaz hacia una IA más reflexiva y flexible, con el potencial de mejorar muchas aplicaciones más allá del razonamiento matemático. Pero como cualquier innovación, necesitará ajustes para evitar limitaciones en otros tipos de tareas y garantizar que este pensamiento interno no complique más de lo que ayuda. A medida que más compañías experimenten con este tipo de progresos, podríamos estar en el inicio de una nueva era en el desarrollo de modelos de lenguaje, donde pensar antes de responder sea la norma, no la excepción. El gobierno de Estados Unidos está considerando limitar la exportación de chips de IA para empresas como Nvidia y AMD a ciertos países, en particular en Oriente Medio debido a preocupaciones de seguridad nacional. Adobe presentó Project Supersonic en una conferencia MAX, una herramienta experimental de IA que genera efectos de sonido personalizados para vídeos mediante indicaciones de texto, reconocimiento de objetos e imitación de voces. Amazon ha lanzado una nueva suite creativa impulsada por IA para anunciantes, que incluye herramientas para generar anuncios en vídeo, audio e imágenes animadas. Google ha lanzado una experiencia de compra impulsada por IA que ofrece recomendaciones personalizadas, resúmenes de productos generados por IA y herramientas para encontrar ofertas. Apple presentó su nuevo iPad mini de séptima generación, el dispositivo más económico a partir de $499, que en el futuro será compatible con Apple Intelligence, una función que incluirá otras herramientas de IA para la escritura y la edición de fotos. Investigadores de la Universidad de Tokio han presentado Tango, un sistema de IA que genera oradores humanos realistas junto con movimientos y gestos que se sincronizan con la entrada de audio. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber qué piensas en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.